una gran medicina. La pulmeca, la raíz de china, la zarza y la caraña y el indio desnudo. Pero claro, aquí usted sabe, como uno está en el monte, aquí nos dan cualquier cosa. Pero llevando esto afuera, esto es un gran platal. Es un gran platal, sí. Se estima que las grandes compañías farmacéuticas ganan 43.000 millones de dólares al año por la venta de medicamentos extraídos de plantas tropicales usadas antiguamente en muchos países pobres. Por supuesto, cuando es la gente de estos países pobres la que se aprovecha de algún conocimiento producido en un país rico, esto es lo que pasa. Y DVDs destruidos tenían un costo entre 1.500 y 2.000 colones para los interesados. Pero la regla no vale al revés, en especial cuando se trata de la industria de la salud. A la práctica de apropiarse ilícitamente de plantas, animales y conocimientos tradicionales mediante un registro comercial se le llama biopiratería, y los países en vías de desarrollo con poblaciones autóctonas son su principal objetivo. Tal es el caso de Costa Rica, un pequeño país centroamericano que cuenta no obstante con un 6% de la biodiversidad mundial y es habitado por 8 pueblos indígenas. Sin embargo, Costa Rica ha sido uno de los países que más férreamente ha prohibido la biopiratería. Para cambiar esto, las compañías debían actuar agresivamente. Esta es la crónica de una lucha muy desigual en uno de los frentes más importantes de una industria rapaz. La explotación occidental de las plantas del trópico americano no es reciente. En el siglo XVI, los indios quechua del Perú le enseñaron a los jesuitas cómo tratar la malaria o paludismo con la corteza del árbol conocido como cinchona. Gracias a su ingrediente activo, la quinina, una enfermedad que había afectado a la humanidad por siglos en todos los continentes, se curaba de manera casi mágica. Algo que llevó al médico renacentista italiano Sebastiano Vado a decir que esta planta era aún más valiosa que todo el oro y la plata obtenidos por los conquistadores españoles. También muy valioso fue el curare, una sustancia paralizante extraída por los indígenas amazónicos de la Strychnos toxifera. Con curare untaban sus dardos y lograban inmovilizar a sus presas sin envenenar su carne. Posteriormente se convirtió en uno de los anestésicos más importantes de la cirugía moderna, gracias a su ingrediente activo, la tubocurarina. Otra planta amazónica, el jaborandi, contiene policarpina, que cura milagrosamente la ceguera por glaucoma y se aplica para efectos secundarios de la quimioterapia. Asimismo, medicamentos modernos muy importantes como la novocaína, la neostigmina y la cortisona se derivaron también de plantas del trópico. Si bien es cierto que fueron los químicos occidentales los que aislaron las moléculas activas de estas plantas, permitiendo hacer concentrados como pastillas, debe decirse que el trabajo más complejo que siguen enfrentando aún hoy los grandes laboratorios es en primer lugar identificar cuáles plantas de entre las 250.000 especies del mundo pueden tener valor medicinal. Si los indígenas no las hubieran identificado, remedios como la quinina o el curare serían hasta hoy día desconocidos. En segundo lugar, hay que saber qué enfermedad puede ser tratada con cada planta. Los indígenas aportaron un cuerpo de conocimientos asombroso que la medicina moderna solo se explica como una simple prueba accidental de plantas a través de generaciones. Pero ciertas formas de curare solo son efectivas combinando unas 5 especies de plantas distintas y cocinándolas por 70 horas, con la característica de que el efecto paralizante no se determina por vía oral, solo inyectado. ¿Qué afortunada cadena de accidentes pudo haber conducido a este descubrimiento? Otro caso es la sustancia conocida como ayahuasca, que solo tiene un efecto en el cuerpo por la combinación de los químicos de 2 plantas específicas del tupido bosque amazónico. Si suponemos que hubo una combinación accidental por día y que en el Amazonas hay unas 15.000 especies en un área habitada por una tribu, las pruebas accidentales para llegar a este resultado pudieron darse en un lapso de más de 300.000 años. Sin embargo, la negativa de la medicina moderna a reconocer método en los descubrimientos indígenas no impide que valore económicamente sus resultados.
Cada año, los laboratorios envían botánicos con conocimientos de etnias locales para ganarse su confianza, de modo que les revelen sus conocimientos. En vez de biopiratas, se les da el nombre más respetable de bioprospectores, o sea, exploradores de recursos biológicos. Y este esfuerzo tiene su razón de ser. Según la Fundación Internacional de Desarrollo Rural, la proporción de éxito promedio de un laboratorio es de 10.000 químicos de plantas analizados por un solo químico útil encontrado, pero compañías que se guían por el conocimiento tradicional han tenido un éxito de un químico útil por cada 2 analizados. No es de extrañar que a mediados del siglo XX apareciera una ola de patentes de plantas medicinales tradicionales. En los 50s, la farmacéutica Eli Lilly registró activos útiles para la quimioterapia a partir de la vinca de Madagascar, planta usada medicinalmente mucho antes por los nativos. En 1995, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos concedió una patente de un fungicida extraído del árbol del Neem, de la India, usado desde la antigua medicina ayurvédica. Los casos se fueron multiplicando: el cactus de Judia en Sudáfrica, la maca de los incas, el tepescohuite de los mayas, etcétera, etcétera. Por supuesto, es importante que los laboratorios desarrollen el conocimiento tradicional y obtengan justas recompensas por su investigación. Pero el problema es que de los millones que ganan no hay ningún tipo de reconocimiento o beneficio para comunidades necesitadas que han identificado y preservado las plantas, comunidades cuya subsistencia garantizaría además la preservación de biodiversidad para futuras generaciones. Es interesante que en medio de todo esto, Costa Rica se convirtió en el escenario de un acuerdo que prometía revertir tal situación. En 1992, la poderosa farmacéutica Merck firmó un convenio con un instituto privado, llamado el Instituto Nacional de Biodiversidad, o INBio, con el beneplácito de las autoridades locales de Costa Rica. En todo caso, el acuerdo parecía ser positivo. Se le daba permiso a la compañía de tomar muestras de biodiversidad a cambio de beneficios económicos para el país. Sin embargo, había un detalle. No sabemos ni de dónde fue que se recogieron las muestras, ni cuántas muestras fueron. Tampoco se tiene conocimiento de que haya habido ninguna distribución equitativa de beneficios, ni qué se siguió con eso. Si hubo éxito o no hubo éxito, son cosas que quedan en el secreto de un contrato. Nunca dijeron ni cuál fue el número de muestras, solamente dijeron el dinero entregado como dinero por adelanto, ¿verdad? Que fue $1.150.000. Un servidor apenas podía creer lo que estaba escuchando. $1 millón por muestras ilimitadas de toda nuestra biodiversidad. Aclaremos que no queremos decir que el INBio no aporta nada al desarrollo del país, en especial mediante sus fiestas educativas. Pero lo que debía ser un modelo de contratos entre empresas y países en vías de desarrollo se convirtió en un caso de desvergonzada explotación de nuestra naturaleza. La Merck gana al año $80.000 millones y solamente el director de la empresa gana casi $15 millones al año. El caso fue notado por la doctora India Vandana Shiva, una de las mayores expertas en temas de biopiratería, quien observó que del millón pagado ni un solo centavo fue a dar a las comunidades indígenas de cuyos territorios se sospecha que se tomaron gran parte de las muestras. Fiascos como el convenio INBio-Merck, en el que el país recibía a cambio de cientos de miles de especies menos que la cantidad del salario mensual de su director ejecutivo, fueron abandonados como modelo de protección a favor de un convenio internacional de biodiversidad, llamado Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 1992, que vino a crear un marco más regulado de extracción y compensaciones. Hay un artículo muy conocido en el Convenio de Diversidad Biológica, que es el 8J, en donde allí los países miembros del Convenio de Diversidad Biológica hablan de que ellos tratarán de proteger todos los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, porque se reconoce en el convenio que son ellos los que han cuidado de la biodiversidad. Es bueno aclarar que Costa Rica no solo se suscribió al Convenio de Río, sino que se convirtió en quizás el único país en el mundo que creó una ley que hizo realidad de una sola vez todos los compromisos adquiridos en ese convenio. Esta ley única en su tipo es la Ley de Biodiversidad, creada en 1998. Una de las personas que más luchó para su materialización fue la doctora Silvia Rodríguez, quien formó parte de una comisión especial mixta para crear la ley. A partir del Convenio de Diversidad Biológica y específicamente con la Ley de Biodiversidad, ya Costa Rica norma el ingreso de ese bioprospector. Ya no puede ser cualquiera que llega a llevarse lo que sea. La Ley de Biodiversidad fue realmente un ejemplo único a nivel global,
digno de un país que había orientado su perfil internacional como un promotor de la conservación y el turismo ecológico. Pero no pasaron 10 años antes de que las grandes compañías contragolpearan. Cuando en el 2004 Costa Rica negoció un tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros 5 países de la región, conocido como CAFTA, apareció un hecho curioso. De entre los 7 países firmantes, Costa Rica fue el único que no protegió con medidas especiales a los pueblos indígenas de las actividades del comercio internacional. El Ministerio de Comercio Exterior, o COMEX, que negoció el tratado, argumentó en varias ocasiones que esto no era necesario, porque justamente la Ley de Biodiversidad ya protegía satisfactoriamente los intereses de estos pueblos. Pero al mismo tiempo se hizo evidente que al COMEX no parecía gustarle mucho esta ley, en particular el artículo 78.6, que protegía específicamente el conocimiento tradicional. En una conferencia organizada por el COMEX en el 2002, se hizo una comparación entre los artículos de la Ley de Biodiversidad y lo que se proponía como una legislación más amigable con el comercio. Al hacer esta comparación, él iba poniendo caritas alegres, caritas tristes y caritas llorando a los artículos de nuestra ley con las que él y su organización no coincidía. Así se atrevió a hacerlo. Y este artículo era uno en donde tenía la carita más triste y más bien llorando. O sea que desde entonces sabíamos que estos artículos no son del agrado de estos personeros, ¿verdad? Estaban en la mira, como van a estar otros. Estos malos signos se fueron materializando. Unas semanas después de que el CAFTA fuera ratificado en Costa Rica, el COMEX anunció que Estados Unidos exigió al país endurecer sus leyes de propiedad intelectual, o de otra manera no le permitiría formar parte del dichoso tratado. Uno de estos cambios consistía en aprobar una nueva ley sobre variados temas de propiedad intelectual, que se terminó conociendo como la Ley Escobar. La Ley Escobar reformaba la Ley de Biodiversidad al permitir excepciones a la protección del conocimiento tradicional. Mientras que la Ley de Biodiversidad protegía de manera absoluta el conocimiento tradicional, con la Ley Escobar este conocimiento solo se protegería si las culturas indígenas lograban cumplir unos requisitos verdaderamente absurdos. Por ejemplo, les exigía a los indígenas que sus conocimientos fueran parte del estado de la técnica, o sea, que hubieran publicado en medios científicamente validados sus conocimientos, a pesar de que los pueblos autóctonos de Costa Rica transmiten su saber de manera oral, en una lengua que no entiende casi ningún costarricense. Para ver qué significaban estos cambios, decidimos ir directamente al COMEX, en donde nos recibieron efusivos al ver que venía un equipo de la Universidad de Costa Rica. Allí nos atendió Amparo Pacheco, viceministra del Ministerio de Comercio Exterior, y nos dijo que la Ley de Biodiversidad en realidad no se había cambiado. Esta era una aclaración de algo que decía lo mismo, es decir, ¿qué es lo que dice el artículo? Los conocimientos tradicionales están excluidos de la protección de los derechos de propiedad intelectual a través de patentes. Entonces, lo que se hacía era una aclaración, los conocimientos tradicionales están excluidos, pero si esos conocimientos tradicionales dejan de ser conocimientos tradicionales en la medida en que sufren un proceso de investigación, de inversión de muchos años y sale un producto nuevo que tiene que cumplir con la característica de novedad desde varios puntos de vista que establecido en la legislación internacional, entonces ahí sí pueden ser objeto de patentes. Entonces era una manera de seguir diciendo lo mismo, solo que más claro. Semejante juego de palabras no era digno de crédito, pues más que una simple aclaración para defender la innovación científica, la Ley Escobar les hacía imposible a los indígenas demostrar que cualquier conocimiento tradicional era suyo y no de una compañía que llegara a patentarlo. Otro ataque de la Ley Escobar al conocimiento tradicional es que limitaba la protección del conocimiento indígena solo en el tema de patentes, cuando la Ley de Biodiversidad original aplicaba esta protección a muchas otras formas de propiedad intelectual. El aspecto más desagradable de todo esto es que el COMEX había utilizado la Ley de Biodiversidad para supuestamente garantizar la protección de los intereses indígenas en el CAFTA, y una vez que se aprobara este tratado, no tenía ningún empacho en mutilar aquella ley a su antojo. Todo adquirió un carácter escandaloso cuando un conocido diario destapó que la diputada independiente Andrea Morales, quien coordinaba aspectos de la Ley Escobar, había rechazado un dictamen del Registro Nacional, que había considerado inaceptables las reformas propuestas a la Ley de Biodiversidad en la Ley Escobar. Para empeorar las cosas, la señorita Morales pidió una segunda opinión a un funcionario administrativo del registro.
Por desgracia, este especialista resultó no ser otro que Luis Pal, representante legal de grandes farmacéuticas de Estados Unidos en el país. Este señor Luis Pal no es un representante de la sociedad costarricense. ¿Es que él acaso es chino o ruso, o yo no sé, o viene de otro país donde él no tiene campo en el Parlamento, donde él no puede tener una voz en el Parlamento de la República? El problema, diputada, es que el abogado Pal, cuya voz en el Congreso usted dice ser, es justamente el costarricense que defiende en nuestro país los intereses de Pfizer, la farmacéutica más poderosa del mundo. Me parece que no debemos caer en una cacería de brujas. Trabajar para una empresa extranjera no es ningún delito. Peor aún, el señor Pal era nada más y nada menos que el esposo de la ex jefa del partido oficialista en el Congreso y líder de la mayoría de diputados a favor del CAFTA, doña Maya Antillón. No vengan a jugar de angelitos. No vengan a jugar de angelitos. Entonces resulta de que sale muy sabroso coger el nombre de mi marido y hacer esa maraña que ahora... ¿Qué clase de poder representan estas compañías que tienen a un representante legal en el registro de la propiedad intelectual del país y a su esposa en altos cargos del Congreso? ¡Qué asco! Verdaderamente en esta Asamblea Legislativa da asco estar. Sobra decir que la ley Escoba se aprobó sin problemas en la Asamblea, en donde contó con el apoyo de los diputados que apoyaban el CAFTA. Por otra parte, sin representantes o familiares que los defiendan en el Congreso, están los indígenas de Costa Rica, conformados por 8 pueblos, distribuidos en 24 territorios y totalizando unas 70.000 personas. Antes de la conquista habitaban unos 400.000, pero hoy día viven en muchos casos en condiciones de marginalización y un grueso de su cultura y su medicina se ha perdido. Mediante programas comunales, la Universidad de Costa Rica ha tratado de reintroducir en algunas comunidades los conocimientos de sus ancestros, y ellos mismos sienten nostalgia por ese saber olvidado. Mi abuelo me crió con todo lo que es plantas medicinales, pero no puedo recordar para qué servía todo lo que él usaba. Aunque se ven forzados a consumir algunos de sus propios remedios en la forma recetada por la ciencia occidental. Pero sus prácticas aún perviven en aldeas apartadas, como en la casa de doña Hortensia y don Inocencio, indígenas del territorio bribri del Caribe costarricense. Este es el tipo de familias que buscan las farmacéuticas, y hablando con ellos vemos lo fácil que puede ser el trabajo del biopirata. De la manera más abierta dicen todo lo que saben de plantas medicinales. Entonces usted viene y se tapa la cabeza con una cobija y entonces usted está absorbiendo ese vaho que... Esta es la gavilana. Esto se usa para cuando le da un dolor de estómago o una diarrea. Tal es la fuente de los remedios caseros que tantas abuelas costarricenses usan sin prescripción. Otra puntita de esta. Compresas de guaco contra picaduras de serpientes, cocción de corteza de guapinol para infecciones renales, ¡qué asco! y para su gastritis, doña Maggi, una buena infusión de gavilana. Son recetas tan locales como valiosas para una industria mundial. Lo más notorio es que ante la posibilidad de comercializar estos conocimientos, ellos se niegan. Nosotros lo que sabemos, porque la realidad es que los antiguos, los padres y abuelos le enseñaron, pobrecitos no cobraba. ¿Y cómo nosotros vamos a cobrar así? La razón es que para ellos, así como para la mayoría de las culturas indígenas, la propiedad es comunal y los conocimientos de plantas son un don de Dios o sibú para beneficio de todos. Aprovechándose de esta generosidad propia de la cultura indígena, la biopiratería es el último capítulo de la conquista que iniciaron Colón y Cortés. Una vez aprobada la ley Escoba, los defensores de la biopiratería recibieron un golpe inesperado. A primera hora esta mañana la presidenta en ejercicio, Laura Chinchilla, y la ministra interina de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, se reunieron en Casa Presidencial con parte del cuerpo diplomático norteamericano. Estas acciones de emergencia fueron originadas tras conocerse este jueves el voto emitido por la Sala Constitucional que frenó el último proyecto de la agenda de implementación del TLC, el de propiedad intelectual. La Sala Constitucional del país se vio obligada a declarar que las reformas a la ley de biodiversidad en la ley Escoba no podían hacerse a menos que se hiciera previamente una consulta a los pueblos indígenas. La razón es que Costa Rica había firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que establecía una consulta de este tipo cuando alguna legislación afectara los intereses de estos pueblos.
un punto reforzado además por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese convenio básicamente dice que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir su futuro, a decidir su concepción de desarrollo, pero además tienen derecho a sus tierras, pero además tienen derecho a los bienes que cualquier persona en la sociedad, digamos, no indígena tiene. Entonces se creó una nueva dinámica de cómo entender el problema indígena. El asunto se volvía más complicado para los intereses de la biopiratería, puesto que la OIT exige que la consulta llegue a un nivel de consentimiento o aprobación por parte de estos pueblos. Y es vinculante porque si el Estado dice, me permite hacer tal cosa, y los pueblos indígenas dicen que sí, eso es un típico consentimiento. Si los pueblos indígenas dicen que no, no se ha llegado al fin, que es el consentimiento. Tras el fallo de la Sala, el Ministerio de Comercio Exterior salió en carrera a presionar a los diputados para que se eliminaran de la Ley Escoba los puntos que exigían la consulta indígena, con el fin de que no se pusiera en riesgo el CAFTA en su conjunto, por algo tan poco comercial como el voto de una minoría étnica. Esta presión era tan arbitraria que los mismos diputados encargados del proceso reconocían que esto no podía hacerlo su comisión. Recuerden una cosa, nosotros no podemos cambiar nada que la Sala no nos apunte. No podemos recomendar más allá de lo que la Sala nos dice. Y la Sala solo nos dice el artículo 78, el inciso sexto, hay que publicarlo y que hay un tema de consulta. Sin embargo, el cómics parece haber sido muy persuasivo, pues días después la opinión era distinta. Nuestra recomendación al plenario, que es el único que tiene la potestad, es eliminar el inciso sexto del artículo 78. Así, brincándose procedimientos obligatorios, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso eliminó lo que habría sido la primera consulta indígena en la historia de Costa Rica. Y aunque en teoría lo que había ocurrido es que se había dado marcha atrás a los cambios nocivos de la Ley Escoba, en realidad los indígenas no tenían mucho que celebrar, pues ya se tenían listas otras formas de hacer realidad lo que se quería hacer en la Ley Escoba. Teníamos la posibilidad de recurrir, por ejemplo, a hacerlo vía reglamento. Es decir, no tener que modificar esa legislación, sino hacer una aclaración por una vía administrativa que depende del Poder Ejecutivo, ya no de una ley. Ante este panorama, los indígenas solicitaron a la Sala Cuarta que no hiciera caso a los diputados ni al COMEX, que se mantuviera su consulta como expresión clara de su voluntad y no se la brincaran con artificios legales. Sí, logramos por lo menos entregar el documento y hablar con uno de los magistrados para haciéndole ver la decisión que tomamos en la reunión del sábado anterior en la zona sur. Tenían a su favor que ya la Sala Constitucional había rechazado un caso en que diputados se brincaron un fallo de un modo idéntico a como lo hicieron con el tema de la consulta indígena. Y entonces, sabiendo eso, los diputados mayoritarios vuelven a cometer el error. Para muchos de nosotros esto es muy preocupante. Primero, porque entonces, ¿qué es? Que estos diputados no tienen asesores que los orienten técnicamente. O segundo, y eso es lo más preocupante de todo, ¿será que ellos saben que esto no va a tener ningún problema? Todos estos hechos demostraron que el respeto a los derechos indígenas en Costa Rica era más falso que estos maniquíes folclóricos que adornan la Sala Constitucional. Los dominios del cacique Pacacua, territorio habitado por indígenas huetares. A pesar de los dobles discursos de las campañas gubernamentales, Costa Rica no es el tipo de país en el que alzar la mano del poder contra la cultura autóctona o ignorar su voluntad vaya a bajar la popularidad de un político. Votar enviando María al 43657. Acogedora y sencilla, con población blanca y culta, la mitad de sus habitantes hablan inglés, además de su idioma patrio. No es difícil entender por qué un pueblo que históricamente no quiere ser visto como indígena tolera tan fácilmente legalizar el robo del conocimiento tradicional. En tanto, los indígenas saben que deberán buscar ayuda en otra parte. Si aquí en el país no nos hacen caso, y ahí tenemos que recurrir a nivel internacional o a ver qué hacer para que se cumplan con los derechos nuestros, ¿no? Mientras la cultura del saqueo siga aprovechándose de la cultura de la generosidad,
Quedará por ver hasta dónde llegará el robo de los conocimientos más valiosos que jamás hayan sido creados sin fines de lucro. Sicua, sicua, sicua. La gente de castellano lo llaman sicua. Ajá. En breve es también pirasque, pirasque. Pirasque, ¿ves? A la montaña. Pero ahora no, ahora todo está civilizado, gracias a Dios.